Nos habíamos quedado con la ecuación de el flujo que reciben los bobinados que tenemos en el estator, ¿sí? ¿Por qué se llama inducido en este caso, estator o inducido? Porque en él están las bobinas donde se va a inducir la corriente alterna. Inductor es la parte de la máquina eléctrica que tiene el campo magnético, e inducido la parte que tiene los conductores donde se induce el campo magnético. Acá hay que recordar lo que había deducido Faraday en su experiencia. ¿Alguien se acuerda de la experiencia de Faraday? ¿Qué es lo que había hecho? Hizo mover un conductor dentro de un campo magnético, ¿sí? Y dedujo que cuando el conductor cortaba las líneas del campo, en él se inducía una FEM. Eso lo comprobaba gracias a que el conductor, sus extremos, lo conectó a algo parecido a un amperímetro, que se llama galvanómetro, ¿sí? Pero bueno, piensen que es como un amperímetro. Cuando circula una corriente, ese aparato tiene una aguja que va a indicar el valor de la corriente que circula, ¿sí? Entonces lo que hacía es, desde el exterior, hacía pasar el conductor por el campo magnético y cuando el conductor lo atravesaba, la aguja marcaba como que estaba circulando una corriente. Cuando el conductor abandonaba el campo magnético, ¿sí? Dejaba de marcar. Y dedujo que la FEM que se inducía y la corriente que circulaba se debían a que cuando el conductor venía del exterior e ingresaba al campo magnético, había una variación del flujo, ¿sí? En la parte externa no había nada de flujo, no había campo magnético, ¿sí? O sea que desde cero el flujo magnético, cuando el conductor atravesaba el campo, cambiaba. Entonces dijo, bueno, la FEM que se induce va a depender de la variación del campo magnético. Lo que comprobó también es que si el conductor que atravesaba el campo magnético lo hacía a mayor velocidad, aumentaba la FEM inducida, ¿sí? Y también había deducido que dependiendo de para qué lado, ¿sí? Ponele, si de izquierda a derecha pasaba el conductor o de derecha a izquierda por el campo, cambiaba la polaridad de la corriente. Ese aparato tiene una aguja que puede deflectar hacia un lado o hacia el otro. Se puede mover hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Y comprobaba eso, que cuando pasaba para un lado, la aguja deflectaba para un lado, y cuando el conductor pasaba para el otro, deflectaba para el otro. ¿Sí? Lo que cambiaba en cada caso es cómo el conductor veía la polaridad del campo. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Acá tenemos el conductor. ¿Sí? Estos bobinados que están en el estator son el conductor. Que acá es al revés, porque eso es lo que está fijo. Y lo que se está moviendo es el campo magnético. O sea que si el rotor no se moviera, ¿qué pasaría si el rotor estuviera siempre en la misma posición? ¿Qué pasaría con la inducción de FEM acá en el conductor? ¿Cuánto valdría? Cero. Cero. Cero, cero, claro. Porque si el rotor está siempre en en esa posición, el ángulo siempre es cero. Y si el ángulo siempre es cero, el flujo que reciben las bobinas siempre es el máximo. Ahí no Pues, induce nada. O sea que no solamente necesito que los bobinados del estator, ¿sí?, reciban el campo. No solamente, con eso no alcanza para lograr la inducción. Además, el campo tiene que variar, el flujo del campo tiene que variar para que se produzca la inducción, ¿sí? Bueno, esa es la ley de Faraday. Avancemos con el video. Acá primero hice un resumen de las formulitas que tenía marcadas anteriormente, y acá aparece la ley de inducción de Faraday. Esperen que corro la ventana, así no me molesta. Ahí está. ¿Sí? Las variaciones de flujo en las bobinas con N-espira originarán una fuerza electromotriz que vamos a llamar E, como llamamos también en cuarto a la fuerza electromotriz. Era la FEM, ¿sí? FEM era la abreviación, E era la variable que usábamos, ¿sí? Que se determina por la ley de inducción de Faraday, la ley de Faraday, ¿sí? Con la siguiente expresión. Esta es la que vimos en cuarto. La primera parte, esto es lo que vimos en cuarto. No sé si alguno la recuerda, pero la vimos por lo menos con el grupo 2. ¿Sí? Y tenía como tres partes esa ley. Una, un signo menos. Dejémoslo por el momento.
Sabíamos que la FEM, esto lo habíamos visto en cuarto también, dependía del número de espiras en forma directa. O sea que una sola espira se va a comportar como un generador de FEM unitario, ¿sí? Y si eso lo multiplico por el número de espiras, me va a dar la FEM total. Y lo que tenemos que interpretar, y es más difícil de interpretar, es esta segunda parte, que lo que indica es la rapidez con que varía el flujo. Esto significa, o sea, escrito matemáticamente, tiene esta forma. Pero físicamente, eléctricamente, esto va a indicar la rapidez con que varía el flujo. Siempre que tengamos, esto es diferencial de phi sobre diferencial de t. Siempre que tengan alguna notación de este tipo en matemática, le está indicando, ¿sí?, la variación que tiene la función que ponen arriba, o sea, phi, en función de la variable que tienen abajo. Cuando nosotros hablamos de variación en el tiempo, cuando algo varía en el tiempo, lo podemos asociar a velocidad, ¿sí? Entonces, esto me estaría dando, velocidad es rapidez, ¿no? La rapidez con que varía la función de arriba, que en este caso sería la rapidez con que varía el flujo. O sea que si encontramos, ¿sí?, o podemos resolver matemáticamente esto, porque esto es una constante, ¿no? N es una constante, el número de espiras. ¿O va cambiando con el tiempo el número de espiras? No. No, porque yo diseñé mi alternador, mi generador, con unos bobinados acá, y a lo largo del tiempo no va cambiando eso. Tengo que desarmar el bobinado y ponerle más espiras o menos. O sea que una vez que lo armé, eso es fijo. O sea que esta es una constante en el tiempo, no depende del tiempo. Es una cuestión constructiva, ¿no? Geométrica, el número de espiras. Bueno, el menos acá solamente lo que hace es cambiar el signo. Después veremos por qué esta hace menos. Acá lo que varía es esto que está acá, el flujo en el tiempo. ¿Alguien sabe interpretar esto, matemáticamente hablando? Este diferencial de phi sobre diferencial de t, ¿cómo se resuelve eso? No sé si vieron expresiones parecidas a esa en matemática. ¿No? No, creo que no. No, profe. ¿Vieron derivadas en matemática? No. No, todavía no. Todavía no. profe. No, No. todavía no. ¿Cómo todavía no? Se ve en quinto eso. ¿Qué pasó? No, profe, no vimos Lo nada. íbamos a empezar a ver, Este año creo. Pero nunca me pasó esto, que los chicos de sexto no sepan derivar, porque es un tema de quinto. ¿Con quién tuvieron matemática? Con Montenegro. Con Montenegro. Con Montenegro. Flavia. Flavia Flavia. Montenegro, está bien. Qué raro. ¿Qué pasó? ¿Se les terminó el año pasado? Puede Tuvimos ser. unos problemas. Ah, tuvieron problemas. Qué macana, porque no van a entender nada de lo que viene. Bueno. No van a entender nada de lo que viene todo el año. Van a tener que volver a quinto. No. No, bueno, se los explico y después cuando lo vean en matemática lo van a entender, ¿sí? Bueno, esto que está escrito acá, matemáticamente se resuelve como la derivada, ¿sí? La derivada de la función que está arriba, acuérdense que esta phi que está acá es como una función f de x, ¿sí? Acá en realidad es una función del tiempo. Lo vimos antes, lo tenemos escrito acá abajo, miren. Acá a la izquierda, abajo, ¿sí? Sí. Esta es la función phi. Matemáticamente es una constante por el coseno ¿de qué? De otra constante por el tiempo. Ya van a aprender a derivar, seguramente se lo van a enseñar ahora. ¿O estaban viendo eso en matemáticas? ¿Qué están viendo en matemáticas? Nos dio unos ejercicios, pero nada que ver. Pero nos mandó un video de derivadas igual. Ya le Sí, mandó algo de íbamos a derivadas. empezar a verlo. Iban a Sí, empezar a verlo. Bueno. Esto se resuelve como una derivada, ¿sí? Diferencial de phi sobre diferencial, o sea, no saben tampoco lo que es el diferencial. No. No. Eso No, eso profe. se estudia con derivadas también. Bueno, hay una función, ¿sí?, que se llama derivada y que permite resolver estas cuestiones. Esto físicamente está indicando este d phi sobre dt, le habíamos puesto delta el año pasado. ¿Sí? El año pasado no en cuarto, porque ahí no podemos hablar de derivada. Pero delta, ¿qué indica? Variación, ¿no? Una variación. Una Sí. variación.
Claro, pero derivada indica una variación infinitesimal. ¿Sí? Me da la variación de la función que está arriba para valores, ¿sí?, infinitesimales, tan pequeños como uno quiera sería el infinitesimal, de la variable que dice abajo. O sea que la derivada me va a mostrar a mí cómo varía la función a medida que va cambiando la variable. Si vieron que una función f de x, ¿sí?, es una función de una variable, la variación de una función que tiene como variable x. Bueno, acá tenemos como variable t, el tiempo. Esa es nuestra única variable en esta función, ¿sí? Los demás son constantes. Entonces, esto, la derivada del flujo respecto del tiempo, me está indicando cómo varía, en este caso, instante a instante, este flujo. Si yo encuentro esa variación, la función de esa variación, porque una derivada lo que te va a dar a vos es una nueva función, ¿sí?, que te indica cómo varía, en este caso la rapidez con que varía sería porque la variable es el tiempo, esa función que está ahí. Bueno, hay que saber derivar. Se los digo cómo es la derivada y cuando lo estudien quizás vuelvan a esta ecuación y lo entiendan, cómo resolver la derivada, ¿sí? Esta es la función. Acá lo que tengo que derivar es un producto, ¿eh? La función tiene dos partes, una constante multiplicada por otra función que es el coseno. Bueno, cuando tengo el producto, ¿sí?, de una constante por una función trigonométrica, o por cualquier función, la derivada mantiene la constante, fíjense que la escribí acá la constante de vuelta, ¿eh? Menos sigue estando en la fórmula porque está fuera de lo que es la derivada, n sigue estando porque está fuera de la derivada, y tengo que multiplicar eso por esa derivada de la función. Bueno, cuando derive la función, como tengo una constante, la constante queda. Y la derivada del coseno de algo es menos seno, por eso aparece acá menos seno. Porque es algo que ustedes todavía no entienden, pero bueno, es así. ¿Vieron, les mostró la profesora ya la tablita de derivadas, o vieron en el video la tablita de derivadas? No, No. No, profe. ¿No? no. No, profe. Bueno, las derivadas son muchas, ¿sí?, las funciones derivadas. Entonces, para acordarse, hay una tablita. Las más fáciles uno se las acuerda, pero ya otras, uno recurre a la tabla para ver cómo se resuelven, ¿sí? Bueno, la derivada de la función coseno, se lo voy adelantando, es menos seno. Menos seno del mismo ángulo. Si el ángulo era omega t, sigo poniendo omega t. Pero como dentro del coseno tengo otra función, que es el producto de omega por t, tengo que derivar eso. Y la derivada de una constante por la variable es simplemente la constante que puse acá atrás. Esto es lo que no van a entender, cómo se deriva. Lo que tienen que entender es que esto se resuelve derivando, y acá hice la derivada. ¿De acuerdo hasta ahí? ¿Sí? ¿Compran hasta Sí. ahí? Sí. No van a entender Sí. cómo se derivó nada más. Pero sepan que esto que hice acá fue la derivación de esta función respecto de la variable t. ¿Me siguen lo que quiero explicar o no? Sí. 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 ¿Hola, me escuchan? Sí. Sí, profe. Sí. Profe. Sí. Yo no los escucho, ¿eh? Espere que me quedé sin batería acá. Ah. Claro. F. Aguárdame un cachito, ¿eh? La risa fue que... A ver, ahí, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, ahí Sí, sí. profe. Profe, Sí, profe. Sí, profe. Pecote. Sigo sin escucharlos, ¿eh? Por los AirPods, profe. No te escucho, Teri. chicos, la clase se está Teri, estamos al aire. grabando. Ahí. Se me terminaron los auriculares de Bluetooth y me quedé. Parecía que no me respondía nadie. Digo, ¿qué pasó? Ahí me di cuenta que era el micrófono. El micrófono no, los auriculares Bluetooth. Bueno, les decía lo de derivada. ¿Entendieron algo de lo que les expliqué? Sí. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Derivar no saben, ¿no? Derivar nada. Ninguna Nada. derivada. No, No, nada, profe. profe. No. Le digo la derivada de 2x. No saben. No. No.
No. No. ¿Por qué se ríen? No entienden Porque nada. Porque no parece que vimos está hablando nada, en chino, Porque no sabemos nada. Claro, es fácil, no es tan difícil derivar. Hay que saberse las reglas y usar la tablita esa de derivada, nada más. Pero bueno, todo lo que escribí acá, a partir de la n para allá, es el resultado de esto, de hacer la derivada, de algo que se llama derivada. ¿Está bien? Tómenlo así, nada más. Por ahora igual no lo van a necesitar para electrotecnia. Solamente lo necesitarían para entender lo que estamos haciendo acá, nada más. Bueno, avancemos un poquito con esto. Ahí fíjense que reacomodé algunas cosas y reemplacé. Fíjense que la menos n está acá. El menos con el menos se va, ¿no? Porque tengo un producto, menos n por phi por menos seno por omega, son todos productos. ¿Sí? Como hay dos negativos, los multiplico entre sí, da positivo. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo matemáticamente? Bueno, ¿qué más queda? Sí, La sí. n Sí, profe. por phi max, ahí está, n por phi max, acá están los dos, acá abajo. Y esta omega que estaba multiplicando acá, la pongo acá al medio. ¿Sí? Pero la reemplacé en función de la fórmula 1,3 que vimos anteriormente. Omega era 2pi por f. Bueno, acá está, 2pi por f. ¿Sí? Y me quedó el seno de omega t. Acuérdense que este menos con este menos multiplicar es el más. Y después queda todo positivo. ¿Sí? ¿Está bien? La 1,5 es la misma que la 1, perdón, la 1,6 que la 1,5. Es la misma. Sí. Un pequeño reemplazo nada más y cambié el orden. ¿Qué sucede con todo esto? N, phi max, 2, pi, f. No lo dije, ¿no? Pero son constantes, son variables. Algunas cosas no dije. N, Son constantes. son constantes. N varía con el tiempo, no varía. Constante. No, N no. Phi max varía con el tiempo, no varía con el tiempo. No. No. Ya lo dije anteriormente. El que varía es el otro phi, el minúscula, pero este no. Este es el mayúscula de la constante. Mayúscula. 2 y pi son constantes. Y Constante. F no lo dije, Sí. F no lo dije, pero ¿qué pasa? Si omega es constante, como 2 y pi son constantes, para que la 1,3 dé una constante, F tiene que ser constante, la frecuencia tiene que ser constante. Igual lo dije ya. Son esos 50 Hz que hablábamos en el cuarto año de la frecuencia de la corriente, ¿sí? Que tiene que ver con la frecuencia que tiene el rotor acá. Bueno, todos esos son constantes. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el seno de omega t? Eso va a ir variando, porque t El tiempo. va a ir transcurriendo, ¿está bien? ¿Y qué unidad tiene el seno de un ángulo? Porque esto es el seno de un ángulo. ¿Qué unidad tiene? No tiene unidad el seno. No tiene. Y no tiene ningún resultado de función trigonométrica, tiene unidad, es un número nada más. ¿Sí? Entonces, esta fórmula que está acá me va a dar a mí la FEM. La FEM de un sistema como el que formamos acá, ¿no? Como el que está formado en este aparato, donde encontramos cómo varía el flujo. Si yo armara otro aparato, tendría que encontrar de ese aparato cómo varía el flujo para saber la FEM que puedo llegar a inducir en él. ¿De acuerdo? ¿La FEM en qué unidad se medía? ¿En qué unidad la medíamos en cuarto? El año pasado también la usaron. ¿En voltios? En voltios, Ah, sí. exacto. Es cuando le daba la fuente de tensión y le ponía ahí 12 voltios, 8 voltios, 10 voltios. Bueno, esa es la FEM. Que después la transformamos en tensión, pero es la FEM, en principio. Bueno, esta FEM se mide en voltios. Si el seno de omega t no tiene unidad, ¿cuál va a ser la unidad de todos estos productos que están acá? ¿Qué unidad va a tener todo este producto? Y voltio, es lo que le va a dar la unidad a la FEM. Voltio. El número de espigas, que no tiene unidad. Phi max, que está en Weber, ¿sí? 2pi, que son radianes por revolución. Y F, que son revoluciones por segundo, todo eso multiplicado me tiene que dar voltio, porque es lo único que le va a dar la unidad a la FEM. Entonces, como este producto es un producto de todas constantes, ¿qué me va a dar como resultado de ese producto? Lo que voy a escribir acá. N por phi max por 2pi por F, ¿qué me va a dar? La FEM máxima. O sea que la 1,7 me define acá el producto de todas las constantes. ¿Qué es lo que va a dar eso? Bueno, el valor máximo que va a tener la FEM, la fuerza electromotriz. ¿Y qué era la fuerza electromotriz? Porque tenemos que tener claro qué es esto de la fuerza electromotriz. Tenía que ver con la fuente, ¿no? Con el alternador en este caso. La FEM está en los generadores. Era esa energía o fuerza, como dice la palabra, fuerza electromotriz,
la fuerza que mueve los electrones, es la fuerza que separa los electrones, para tener después esa diferencia de potencial o tensión en el circuito, ¿no? Fíjense que acá tengo un borne. Tomemos este de arriba, de acá arriba, como el borne de entrada, ¿sí? Y después, bueno, hacemos todo el circuito en el generador y llegamos al borne de salida, que es este. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. La FEM, la FEM Sí. es la que va a separar los electrones entre este borne y este borne. Y la FEM es la que no deja que los electrones, ¿sí?, pasen por dentro del circuito del generador, sino que hace que se separen los electrones y el único camino que pueden seguir es por la carga. Por supuesto, una vez que pasaron por la carga, la FEM es la encargada de que los electrones vayan hacia el otro borne. Porque los electrones van a tener un sentido, ¿no?, en la carga. Ya vamos a ver cuál. Si fuera corriente continua sería fácil de determinar el sentido. Pero los electrones van a pasar por la carga y van a producir su efecto. Y es como que caen los electrones de un potencial al otro. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que los electrones vuelvan al otro potencial? Por sí solos no pueden volver. Porque ¿La quieren FEM? estar abajo los electrones. Bueno, la FEM es esa energía, la fuerza o energía, que hace que los electrones vuelvan al otro borne y puedan seguir circulando en cierta forma. Eso sería si fuera corriente continua. Si fuera alterna, esto va cambiando continuamente. Ya veremos cómo. Pero la idea de la FEM es esa, ¿sí? Es esa energía que tienen las pilas, los generadores, para separar cargas del borne positivo, podríamos decir por ahora, pensando en corriente continua, y el borne negativo, ¿sí? Bueno, encontramos entonces en un alternador, finalmente la voy a escribir ahora, cómo es la ecuación de la fuerza electromotriz. ¿Vieron lo que en una pila es 1,5 voltios? Una batería de 9 voltios o 12 voltios, o lo que sea. ¿Eso corriente continua? Es un número, ¿no? Corriente continua. Bueno, en corriente alterna, esa FEM está dada por esta ecuación. No es un número, no es un solo número, podríamos decir, sino que es una función del tiempo. Ahí tienen la FEM inducida en un alternador. Es la ecuación 1,8. Esta es la que vamos a usar. ¿Está bien? Fíjense que no es tan fácil como decir, bueno, tengo 1,5 voltios, ¿no? Ya de entrada, en los datos, nuestro dato es algo parecido a esto que tenemos acá. ¿Córdoba? ¿Todo bien? ¿Alumno Sebastián? ¿Me escucha? Sí, ¿Sí? me escucha. ¿Se va entendiendo? Sí, Bueno. Encontramos nuestra FEM en el alternador. Tiene esta forma. ¿Qué forma es esto, matemáticamente hablando? ¿Tienen idea? Gráficamente, ¿cómo se vería esto? Fíjense que tiene dos partes, podríamos decir, ¿sí? Emax, por un lado. ¿Cambia con el tiempo Emax? No. 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 No cambia. O sea, tiene una constante. Está formada por una constante multiplicada por el seno de un ángulo. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica del seno? La sinusoide que habíamos visto también en cuarto. De la corriente alterna. Sí. La sinusoide. Ahora después la vamos a Sí. graficar. Bueno, es una sinusoide, ¿sí? La FEM alterna tiene forma de sinusoide, nada más que su valor máximo no es 1 y menos 1. Vieron que en la sinusoide, en el seno puro, en el seno matemático, el valor máximo del seno es 1 y el valor mínimo o máximo negativo es menos 1, pasando por 0, ¿no? Es una función que va cambiando entre esos valores continuamente, cada 360 grados. Bueno, es parecida a esa la corriente, es semejante a esa. Nada más que está multiplicada por una constante. Eso va a hacer que esos picos a los cuales va a llegar la FEM inducida alterna, ¿sí?, tengan un valor que no sea 1. No sé, por ejemplo, el valor máximo es 377 voltios. Entonces vamos a tener una sinusoide que llega hasta 377 positivo como máximo, pasa por 0, llega a 377 negativo y así continúa en el tiempo. Es una función armónica matemáticamente hablando porque se va repitiendo continuamente eso. Cada 360 grados se va repitiendo continuamente en el tiempo.
y con una frecuencia determinada, que es esta F que ponemos acá. ¿Me siguen? Sí. Bueno, eso es lo que yo tendría. Sí, profe. Sí. Eso es lo que yo tendría entre estos bornes del generador. ¿Sí? Esta FEM generada. Ahora, con esa FEM yo después voy a alimentar un circuito. En 10 minutos se corta y ya terminamos la clase. Les dejo toda la teoría de esta hojita y alguna cosita más que no veamos hoy. Ahí en Classroom, léanselo para la próxima clase, a ver si hay alguna cosa que tengamos que profundizar. ¿De acuerdo? Bueno. Cuando se corta, Bueno, se dale. corta. ¿Eh? Sí, profe. Bueno. Bueno, seguimos. Dale, profe. Entonces, nosotros tenemos esta FEM en estos bornes de acá. ¿Me siguen en el dibujo? Sí. ¿Qué pasa después de esos bornes? Sí. Esto está en la central. Esto está en la central eléctrica, ¿sí? De esos bornes va a ir a un transformador. ¿Se acuerdan que le elevaba la tensión a alta tensión para el transporte? Después, bueno, va a viajar van a viajar los cables varios kilómetros hasta los centros primarios de distribución, los reductores, ¿sí? En eso se va a bajar la tensión a un valor intermedio y ahí va a ir directamente hasta las zonas cercanas al consumo, a las casas o a las fábricas, donde unos transformadores de vuelta reductores van a terminar la distribución, ¿sí? A valores seguros para la gente, ¿no? 220 voltios, 380 voltios, ¿sí? Dependiendo del uso que se le va a dar. Y ahí, bueno, están nuestras casas, nuestras fábricas, donde tendríamos la carga, lo que acá yo pongo como la carga. O sea que entre estos puntitos que están acá, que son los bornes del generador y la carga, va a haber todo un sistema, ¿no? Toda la red eléctrica va a estar entre medio de eso. ¿Me siguen? Sí. 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 Lo vimos en Sí. cuarto. Lo vimos en cuarto. Bien. ¿Qué sucede si yo alimento esta carga la conecto a ese generador? La FEM del generador, ahí lo pongo acá en el texto, y ahí hice un resumen, puse la que obtuvimos recién, la 1.8, en el resumen de fórmulas, y ¿qué digo acá? Que esa que obtuvimos anteriormente es la ley instantánea de la fuerza electromotriz alterna en función del tiempo, tal como la que se produce en las centrales eléctricas, ¿no? Y que da origen a una tensión alterna U semejante en la carga. O sea que si yo llegué ya con toda la red a mi carga, entre los extremos donde conecto mi carga voy a tener una tensión. Ahí aparece la tensión en juego, ¿sí? ¿Y cuánto va a valer esa tensión? Y lo mismo que la FEM con que se generó en la central. La FEM dio esa diferencia de cargas. Por un montón de conductores, yo traje esa diferencia de potencial hasta mi carga, hasta mi consumo, hasta mi casa, hasta mi fábrica, ¿sí? Entonces, en mi fábrica, entre los cables que pasan por la calle, si yo conecto la carga, voy a tener una tensión, una diferencia de potencial, que es equivalente a la FEM que obtuve. Fíjense que la fórmula 1.9 tiene la misma estructura que la 1, es la misma. Nada más que le cambié el nombre, nada más. Que la 1.8. ¿Lo ven eso? En lugar de Emax, ¿qué pongo? Umax. Umax. Si Emax era, no sé, los 377 voltios, bueno, la tensión máxima que voy a tener en mi circuito es 377 voltios. Pero va a variar la tensión en función del seno de omega t. Sigue variando la tensión en mi circuito. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo conecto, ¿sí?, una carga a esa diferencia de potencial o tensión? ¿Qué va a aparecer en el circuito según dijo un gran físico? Tengo una carga, una resistencia, conectado a una diferencia de potencial, a una tensión. ¿Qué va a aparecer? Intensidad. Una intensidad de corriente, va a circular una corriente. ¿Y su intensidad cómo va a ser en este caso? Va a variar con el tiempo. Eso lo podemos ver a partir de la ley de Ohm. Si aplicamos la ley de Ohm, ¿sí?, a esta carga de la figura 1, la aplicamos como está en la primera parte de la 1.10. Fíjense que I va a ser nuestra corriente alterna, nuestra intensidad de corriente alterna, va a ser la tensión, que es variable, como lo dice la 1.9, dividido la resistencia. La resistencia es un número fijo, ¿sí? No depende eso de la corriente, la resistencia. La resistencia depende de la forma constructiva que tenga la resistencia o resistor, ¿sí?, como vimos en cuadro. ¿Está bien? Esta fórmula que escribí acá, la podemos usar, y es la ley de Ohm para la corriente alterna. ¿Vieron que ustedes usaban mayúscula el año pasado? Sí. Bueno, eso era para corriente. Acá algo vamos a usar también de mayúsculas
para la ley de Ohm, pero por ahora esta sería nuestra ley de Ohm principal, la de alterna, ¿sí? Si reemplazo la U que tengo arriba por la ecuación 1,9, ¿qué me va a quedar arriba? U max por el seno de omega t, dividido R. Como acá tengo un producto, esa R la puedo poner dividido a todo o la puedo asociar a alguno de los términos del producto, ¿no? Puedo poner UR max sobre R, perdón, U max sobre R, multiplicado por el seno de omega t. ¿Y qué les parece que me va a dar U max sobre R? U max es el valor máximo de la tensión que va a tener el La circuito. sí, Eso. ¿Cuánto va a dar? ¿Qué va a dar? la intensidad Ampere. máxima. Amper. Claro, los amperes, la intensidad máxima. Ahí voy a escribir cómo quedaría finalmente la corriente alterna. Y esta es la corriente alterna. O sea que también va a ser una función senoidal. O sea, el valor de que tiene la corriente alterna, que sería esta minúscula que pongo acá, va a tener un valor máximo, ¿sí? Multiplicado por el seno de omega t. Fíjense que todas las ecuaciones que escribimos, la 1,8, la 1,9 y la 1,11, tienen la misma forma, el mismo formato, ¿no? Es una constante multiplicada por el seno de un ángulo, pero de un ángulo que depende del tiempo. Omega t es ese ángulo que depende del tiempo. ¿Sí? A max es el valor máximo. Sí. Ahora la pregunta, a ver cuánto me queda. Me quedan poco, aparentemente se cortan, 3 minutos, sí, lo podemos lograr. ¿Cuál les parece que puede ser, a ver si alguno tiene alguna idea, el valor máximo que toma la tensión en nuestras casas? ¿Alguien sabe? Alguno quizás diga 220 voltios, ¿podría ser? 180 o 220. No, bueno, 180 si tenés poca tensión, pero lo normal, ¿cuál debería ser? 220. 220. Claro, 220. Conocemos todos ese valor, ¿no? 220 voltios. Bueno, ¿por qué decimos que vale 220 voltios si acabamos de expresar que la tensión alterna va cambiando con el tiempo? Claro, porque a fines prácticos, esta ecuación así no es muy práctica que digamos, ¿no? ¿Cómo hacemos para decir qué valor tiene la tensión si está cambiando continuamente? Bueno, después se le buscó la vuelta a esto con valores prácticos, que ya vamos a ir deduciendo, ¿sí? Bueno, les comento que los 220 voltios no es la tensión máxima. La tensión máxima que ustedes pudieran, no van a poder con un voltímetro, ¿no? Pero que se puede llegar a medir en una casa es más de 220 voltios. ¿Está bien? 220 voltios sería como el resumen de todo esto, como el promedio, podríamos decir por ahora, de todos los valores que toma la tensión. ¿Está bien? Pero no es el máximo. Va a haber un máximo que es más que 220 voltios. Ya lo vamos a aclarar eso, ¿sí? Pero tengan presente que la tensión que tienen en su casa no es 220 voltios. ¿Sí? Ese puede llegar a ser uno de los valores que tomen. Y es el valor que vamos a usar en forma práctica. Pero lo que tienen que tener claro es que la tensión alterna va a variar según lo que dice la fórmula 1,9. Y cuando conecten a esa tensión alguna carga, algún aparato, alguna máquina, va a empezar a circular una corriente, o va a circular una corriente que tampoco va a ser constante con el tiempo, sino que va a ir variando como dice la fórmula 1,11. Eso es lo que tiene que quedar claro en este punto. Que así varían la tensión y la corriente alterna. ¿De acuerdo? Cuando digo corriente es intensidad. Bueno, ¿cómo se vería graficado todo esto? Van a tener que saber graficar. La clase que viene posiblemente les enseñe a hacer croquis rápido de cómo se grafica esto. Bueno, se va a ver así como tienen en este dibujo. Esto está todo en la fotocopia. Bueno, en un minuto se corta. Acá podemos ver la gráfica del flujo en función del tiempo, que es esto que viene acá. Acá me equivoqué con las letras, lo tengo que arreglar. Después lo arreglo en la teoría. Phi-max es este que está acá arriba, este no es I, este es Phi-max. ¿Está bien? Si esta es la función phi, este que está acá arriba es Phi-max. Pasa que hice copiar de esto que tenía acá abajo, Acá Phi-max estaba abajo, con lo copié ahí, en el mismo orden. Bueno. Y acá tienen las funciones, ¿cómo se verían? La de tensión y la más chiquita es la de corriente. Bueno, así son las variaciones que tiene la tensión. Esto que dibujé acá es un solo ciclo. Fíjense que arranco en 0 grados y llego a 360. ¿Sí? Pero esto se repite 50 veces por segundo para nuestra corriente, esto que vemos acá. O sea que tenemos que tener 50 uno al lado del otro, ¿sí? Para que en este eje que dice omega t, el tiempo corresponda a 1 segundo.
¿De acuerdo? Bueno, Sí. que tengan buen fin de Sí. semana. Buen fin de semana, o se corta en cualquier momento. Les subo todo esto a YouTube, después les paso el link en Classroom para que lo puedan ver, y les paso el apunte corregido, el gráfico corregido. ¿Sí? Solo queda un temita más.